La glucosuria es un defecto autosómico dominante de la reabsorción de la glucosa. Acuérdense ese contexto que le expliqué. Llegó una paciente a mi consultorio con glucosuria. Le habían dicho el laboratorista que tenía diabetes, pero llamaba la atención que tenía euglicemia. La señora no durmió toda la noche y al día siguiente le dije que tenía una glucosuria tubular, un Fanconi. La tetraciclina produce síndrome de Fanconi en el adulto, por uso de consumo de tetraciclina. Defecto de la proteína transportadora, el SGLT2, es un proceso benigno, incluso con remisión espontánea y algunas veces asintomáticos. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial de glucosuria con diabetes. Estas son patologías netamente de lactantes o de niños pequeños, la hipofosfatemia familiar, cuadro clínico de 6 a 12 meses, cursa con retardo del crecimiento, algunas deformidades y puede existir sordera nerviosa. Se puede confundir con el Alpor, pero no da azoemia, el Alpor sí. En el adulto, talla baja y deformidades óseas, bioquímico, hipofosfatemia, normocalcemia, elevación de la fosfatasa alcalina y PTH normal. Tratamiento, fósforo oral y vitamina D hasta la adolescencia. Cistinuria, que es una forma de formar cálculos de cistina. La cistina viene de la metionina, trastorno hereditario de transporte tubular renal e intestinal de cistina, lisina, arginina y ornitina. Incidencia 1 en 20.000 nacimientos, clínica, predisposición a formar cálculos de cistina y guarenillas o cálculos coraliformes. Esto es un dato importante, cálculos coraliformes. Diagnóstico de sospecha, cristales de cistina. Tratamiento, hay que alcalinizar la orina. ¿Cómo se alcaliniza la orina? Poniéndole bicarbonato o tomando bicarbonato oral. Aquí está el famoso síndrome de Fanconi. Es una disfunción múltiple del túbulo proximal caracterizado por un trastorno de reabsorción de glucosa, aminoácidos, fosfato y con frecuencia también de bicarbonato. Lo que se expresa clínicamente por una glucosuria euglicémica, acuérdense. Aminosiduria no generalizada ni específica. Hiperfosfaturia y acidosis tubular renal proximal. Esto viene siempre en pregunta de examen. El Fanconi da una acidosis tubular renal proximal. Otras anomalías son proteinuria, hiperuricosúria, conservación inadecuada de sodio y potasio, incapacidad para concentrar orina, con poliuria y polidipsia. Poliuria y polidipsia, no se olviden. No lo circunscriban solamente a diabetes, poliuria, polidipsia. Poliuria, polidipsia, hipercalcemia. Poliuria, polidipsia, diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica. Potomanía. No piensen en esa manía. Potomanía es neurosis compulsiva al agua, ¿no? Eso produce poliuria y polidipsia y también el Fanconi. El Barter, que vamos a ver más adelante, también produce poliuria, polidipsia. Cuadro clínico, retardo del crecimiento, raquitismo por alteración de la vitamina D, debilidad muscular porque hay hipocalemia, osteomalacia en los adultos, fracturas espontáneas, fatiga. En el bioquímico hay hipofosfatemia, elevación de la fosfatasa alcalina, acidosis metabólica. Tiene una característica la acidosis metabólica, ese anion gap normal. Orina, glucosuria, que es la característica, proteinuria, hiperaminosiduria y otras elevaciones. Entramos a la acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal son un grupo de acidosis metabólicas hiperclorémicas caracterizadas por una alteración en los mecanismos de acidificación renal sin estar elevada la producción de endógeno de ácido. Causas por defecto de la reabsorción tubular o la excreción urinaria del ion hidrógeno. Esta es la causa de la acidosis tubular. Desde el punto de vista clínico y fisiopatológico cursan con una acidosis tubular renal proximal tipo 2, la distal tipo 1, salud, y acidosis tubular renal hiperpotasémica o tipo 4. Para que se acuerden, la tipo 2 y la tipo 1 son hipocalémicos y la tipo 4 es hipercalémica o hiperpotasémica. Esa es una característica rápida que ustedes se van a acordar. No quiere decir que no hay la tipo 3. La tipo 3 no se menciona acá, pero es la combinación de la tipo 1 con la tipo 2. La tipo 2, que es la proximal, defecto tubular de reabsorción de bicarbonato filtrado con los mecanismos distales normales, disminución del umbral de excreción de bicarbonato, el aporte de alcalinos aumenta la excreción de bicarbonato, en general cursa con raquitismo en los niños y osteomalacia y osteopenia en adultos por pérdida de fósforo y déficit de vitamina D. Causas. Causas de acidosis tubular renal proximal. Como ven, son múltiples las causas. Idiopáticas, familiares, cistinosis, que son
un tipo de aminoácidos, infiltración, tirosinemias, enzimopatías o metabolopatías, intolerancia a la fructosa hereditaria, galactosemia, que es una enfermedad infiltrativa que cursa con hepatosplenomegalia, con hipoglicemia, enfermedades glucogénicas como el Bonjerk, el Pompe, que también cursan con hipoglicemia y causa retardo mental también el paciente y gran hepatomegalia. La enfermedad de Wilson, que es una enfermedad hepatolenticular que produce ictericia y síndrome extrapiramidal, movimientos extrapiramidales, que es una alteración de la ceruplasmina. El síndrome de Lowe, que es un síndrome óculo-cerebral renal, que cursa con retardo mental y algunas alteraciones neurológicas. Desórdenes adquiridos, el mieloma múltiple. Acuérdense que el mieloma múltiple es una discrasia de células plasmáticas, es un tipo de linfoma de células plasmáticas que cursa con diferentes presentaciones, pero hay una forma de presentación que no deben olvidarse. Cuando tengo un paciente mayor de 50 años, dolor óseo en columna y anemia, mieloma múltiple hasta que se demuestre lo contrario. El mieloma múltiple hace una afección sistémica, cursa con pancitopenia, con infecciones, con discrasias y cursa con alteración de las globulinas. Y al nivel renal produce varias manifestaciones: hipercalcemia con poliuria, corpos mielomatógenos en el riñón, puede producir acidosis tubular proximal. Y fosfamida es un fármaco, inhibidores de la hidrasa carbónica. Acuérdense de la acetazolamida que se usa como diurético, que se usa como antiglaucomatoso y que se usa en enfermedad de Monge, de Soroche. La amiloidosis, ya les hablé de la amiloidosis primaria y secundaria, las secundarias son las que vemos más. Metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio, intoxicaciones, deficiencia de vitamina D, hipovitaminosis, trasplantes renales y un cuadro preleucémico, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Forma de presentación de la hemoglobinuria paroxística nocturna: hemoglobinuria nocturna con dolor abdominal y pancitopenia, es la presentación del HPN. Y es preleucémico, quiere decir que después puede ir a leucemia. Acidosis tubular renal proximal tipo 2, diagnóstico, sospecha, acidosis metabólica hiperclorémica, anion gap normal, acuérdense, la clase de fisiología renal. Otros defectos tubulares: demostración de un umbral renal de excreción de bicarbonato disminuido. Para ello es necesario elevar progresivamente a la bicarbonatemia, administrar dosis elevadas de bicarbonato, eso es importante en el tratamiento. En la acidosis tubular renal tipo 2 señala la respuesta correcta. ¿Es rara la asociación con el síndrome de Fanconi? Es rara, pues, ¿no? La tipo 2 es rara la asociación. Lo demás sí puede dar, ¿no? Nefrocalcinosis, tratamiento con bicarbonato, pH urinario. ¿Produce acidosis metabólica con anion gap elevado? No, pues anion gap normal, esto es falso. Causas: distalo tipo 1, también idiopáticas, familiares, autosómicas recesivas dominantes. Miren, y acá aparecen algunas enfermedades secundarias, ¿no? Sjögren, síndrome del ojo seco y boca seca, hipercalciuria, que es una de las causas más frecuentes de cálculo renal en el mundo, artritis reumatoide, que es una enfermedad inmunológica deformante, hiperglobulinemia como el mieloma múltiple, y fosfamida, anfotericin B, que se usa mucho en criptococo, en pacientes con HIV, cirrosis, acuérdense del pato renal, acidosis tubular también, lupus eritematoso sistémico, que cursa con hipercalemia, drepanocitosis, que cursa con infarto renal, infarto esplénico y dolor óseo, UPO, la uropatía obstructiva también puede producir acidosis tubular renal distal, carbonato de litio, que se usa bastante en pacientes que son alérgicos al tapazol. O sea, cuando tengo un paciente con crisis tirotóxica y son alérgicos al tapazol, uso carbonato de litio y trasplante renal. Síntomas pueden ser asintomáticos o relacionados a su clínica de litiasis, o sea, dolor, acidemia e hipocalemia, o sea, debilidad. Diagnóstico: acidosis metabólica hiperclorémica, anion gap normal, pH más de 5.5, hipocalemia, nefrocalcinosis, esto es un dato importantísimo, que lo diferencia de la tipo 2 y el tipo 4, y darle bicarbonato. Señale. En la acidosis tubular renal tipo 1, señala la respuesta incorrecta. ¿Es característica la hiperpotasemia? No, pues es hipopotasemia. Lo demás sí es correcto, ¿no? Secundarias: hiperclorémica, anion gap normal, pH urinario menor de 5.5 y forma cálculos. No da hiperpotasemia. La hiperpotasemia lo da el tipo 4.
35. Un niño de 18 meses con retraso en el desarrollo de estatura ponderal y polidipsia presenta la siguiente analítica: hiponatremia, hipocalemia, acuérdense, 3.5 es el valor mínimo, hipercloremia, pH, acidosis, bicarbonato 12, acidosis metabólica, PCO2 28, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, pero el anion gap está normal. Rápidamente, ese es el ejercicio clínico que ustedes ya deben tener para los objetivos que tienen. Y lo demás es el poliurullada, que le dan el sodio urinario, el potasio urinario, el pH urinario. Esto es para relleno de la pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Esta es una acidosis tubular distal, pues, característica. La tipo 4 es una de las que vemos más. En mi hospital vemos bastante acidosis tubular tipo 4, porque está asociado a patologías muy conocidas, como la tuberculosis, el HIV, la hepatitis, una serie de infecciones, enfermedades inmunológicas y una enfermedad conocida. Una causa de acidosis tubular tipo 4 es diabetes mellitus. Un poco como para relajarnos, llegó un paciente etiquetado con diabetes mellitus a la emergencia. El residente de primer año le toma rápidamente una gasometría para ver si es una crisis hiperglicémica o una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar. Y cuando llega el resultado, no había crisis hiperglicémica, pero tenía acidosis metabólica. Y el residente estaba preocupado porque tenía acidosis metabólica anion gap normal. Y el residente me dice: doctor, pero yo debí esperar que llegue acidosis acidosis metabólica anion gap alto, porque la cetoacidosis da acidosis metabólica anion gap alto. Yo le digo: no debes preocuparte, lo que estás viendo es una acidosis tubular tipo 4 por diabetes mellitus, ¿no? Entonces, siempre es bueno conocer lo frecuente y lo infrecuente. Anomalía del túbulo distal y colector cortical. Normalmente la relación de sodio bajo la influencia de aldosterona, acá interviene la aldosterona. Por eso a la acidosis tubular tipo 4 también se le conoce como hipoaldosteronismo hiporreninémico. No se olviden, hipoaldosteronismo hiporreninémico. La característica de la acidosis metabólica es anion gap normal, pero tiene hiperpotasemia. Causas de tipo 4, así como la tipo 1 y la tipo 2, miren, primarias. Una causa también que no olvidemos por ser hipoaldosteronismo hiporreninémico es el Addison. Ese paciente que se hiperpigmenta, que hace melanodermia, que tiene astenia, fatiga, que hace diarrea, que hace vómitos, que hace confusión, que tiene la famosa lengua de perro por hiperpigmentación, nudillos hiperpigmentados. Ese paciente es el Addison, y el Addison es un buen ejemplo de acidosis tubular tipo 4. Alteraciones enzimáticas, uso de heparina, miren. La heparina es una causa de acidosis tubular tipo 4, sobre todo cuando no uso bien el tiempo y dosis adecuada. Ahí está, hipoaldosteronismo hiporreninémico. Enfermedades renales, uso de inhibidores de enzima de IECAS, AINES, ciclosporinas, pacientes con HIV, UPOS también pueden producir tipo 4, resistencia a la aldosterona, drogas, amilorides, pirolactone, tramtireno, trimetropin, miren, ampliamente usado el trimetropin en infecciones respiratorias, en EDAS, pentamidina, que se usa mucho en PCP, neumocitis carini, en HIV, enfermedades tubulointersticiales, los pseudohipoaldosteronismos y shunts. No hacen cálculos ni lesiones óseas. El potasio plasmático es demasiado alto para el grado de insuficiencia renal. Ese es un dato importantísimo. Otro caso también, un residente se asustó porque tenía potasio en 7 y el paciente no tenía creatinina normal. Y le digo: no te asustes, ese paciente tiene una azoemia, una acidosis tubular tipo 4. Diagnóstico: acidosis metabólica hiperclorémica, hiperpotasémica y una capacidad intacta de la acidificación urinaria, pH inferior a 5.5. 36. En la acidosis tubular renal tipo 4 señala la respuesta correcta. Presenta hiperpotasemia, esta es la respuesta correcta. Lo demás es una perurullada. Por eso las preguntas deben ser rápidamente respondidas para que ustedes ganen tiempo y responden la mayor cantidad de preguntas. Entramos a una patología no muy frecuente, pero que podemos ver y hay que hacer diagnóstico diferencial: el síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter puede ser neonatal o puede ser típico en adultos. Y el Hittelmann. El Bartter y el Hittelmann es lo mismo, pero con una diferencia: la hipercalciuria. El Bartter cursa con hipercalciuria, el Hittelmann no cursa con hipercalciuria. Esa es pregunta de examen, ¿eh?
Defecto genético en el transporte tubular distal del cloro. Afectación autosómica recesiva. Hay una alcalosis metabólica, estas cositas deben quedar bien claras. Hipocalemia, por eso hay debilidad. Hay un hiperaldosteronismo, pero tiene presión arterial normal. Hay un hiperprostaglandinismo, hay hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, esa es una característica. Debo conocer bien el Bartter para diferenciar del hiperaldosteronismo primario, enfermedad de Kohn, que es un hiperaldosteronismo primario, o con el Liddle, que también hay una alteración de la aldosterona y la renina. El típico en la infancia, otro más que produce poliuria polidipsia, Bartter, retardo del crecimiento, estreñimiento, anorexia. Bioquímico, hipocalemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica. Mucho cuidado con la hipomagnesemia. Cuando damos potasio al paciente y no mejora el potasio, piensa que le damos retos de potasio, aumentamos el aporte de potasio y no mejora el potasio, siempre hay que descartar que está asociado a una hipomagnesemia. Entonces hay que ponerle magnesio y se corrige el potasio. Hay hipercaliuria, pierde potasio por la orina, hay hipercloruria, hay hipercalciuria, dato importante para diferenciar del Hittelmann. Disminución de la capacidad de concentración renal, renina y aldosterona plasmática, este es un dato importantísimo. La renina y la aldosterona están elevadas, igual que el Hittelmann, pero a diferencia del Liddle, en la cual están disminuidas, y a diferencia del Kohn, en la cual hay una aldosterona alta pero renina baja. Aumento de la excreción urinaria de prostaglandinas. En la biopsia renal se demuestra la hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. Tratamiento del Bartter, cloruro potásico, porque hay hipocalemia, AINES, porque hay una acción muy prostaglandínica, acuérdense, hay un hiperprostaglandinismo. ¿Quién es un antiprostaglandínico? Los AINES. ¿Cuál AINE uso? La indometacina. Ahorrador de potasio, como la espironolactona. Si le preguntan cuál es el tratamiento fundamental del Bartter, la espironolactona. Le pueden poner todos, pero el más importante es la espironolactona. Uno de los siguientes datos no acompaña el síndrome de Bartter. Niveles disminuidos de renina, niveles elevados de aldosterona, alcalosis hipotasémica sí, resistencia a los efectos presores de la angiotensina. No acompaña al Bartter, es la renina. La renina está aumentada, aldosterona y renina aumentada. En el síndrome de Bartter se encuentra todo lo siguiente, excepto aumento de renina y aldosterona, verdadero. Hipertensión, no, hay normotensión. Hipopotasemia, sí, alcalosis metabólica, sí, poliuria y nituria, sí. Esa es la 39. Cae por su propio peso. El síndrome de Bartter señala la respuesta incorrecta. ¿Hay hipopotasemia? Sí. ¿Renina plasmática elevada? Sí. ¿Secreción de aldosterona elevada? Sí. Esta es una gran característica. ¿Hipertensión arterial? No. ¿Parálisis periódica? Sí. ¿Qué es la parálisis periódica? Esta es la parálisis periódica hipocalémica. La hipocalemia es la que produce la cuadriparesia. Hemos tenido varios casos en los cuales el paciente ha venido con cuadriparesia. Fueron tipificados por el neurólogo como Julián Barré, pero tenía una cuadriparesia flácida. Y cuando le tomaban el potasio en 1, en 0.5, una hipocalemia severa. Pero la parálisis periódica hipocalémica no es característico del Bartter. El hipertiroidismo Gray-Bacedov también produce una parálisis discalémica. Hay una fisiopatología bien interesante. Quiere decir que hay una alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, en este caso, que sensibiliza para que el potasio baje. ¿Cómo es la forma de presentación de la parálisis periódica hipocalémica en pacientes hipertiroideos? Le comento el último caso que vi. Fue un paciente que participó en una maratón hecha por una radiodifusora muy conocida y en más o menos 30 minutos de la maratón, 45 minutos, comenzó a sentir fatiga, cansancio. Y el paciente, un joven de 32 años, para y toma, en vez de tomar agua, toma una Coca-Cola. Y con la Coca-Cola tenía más sed y tenía más debilidad y comenzó a debilitarse y desmayó y lo llevaron a la clínica primero, Javier Prado, y le dijeron Julián Barré. Por el costo lo trasladaron a Loaiza. Cuando lo examinamos tenía una cuadripresia flácida. Me contó esa historia y yo dije, esta es una parálisis discalémica, hipocalémica por hipertiroidismo. La génesis es muy sencilla. Si yo corro y me deshidrato, pierdo electrolitos. De los electrolitos que pierdo es potasio.
Y si yo tomo una solución glucosada, como una Coca-Cola, así sea cero, doy más glucosa a mi organismo y estimulo más insulina. ¿Y la insulina qué es? Caliopénica, mete más potasio a la célula. Si el paciente ya tenía un potasio bajo, le pongo destroza, aumenta la insulina, bajo el potasio, el paciente se desmaya y puede morir por parada respiratoria. Esa es la parálisis periódica hipocalémica. La clave acá es la D, no hay hipertensión arterial. Síndrome de Hittelmann, autosómico recesivo, también es una alteración del sodio y del cloro, puede ser asintomático, puede haber vómitos, fiebre, debilidad musculares por la hipocalemia, puede haber hipomagnesemia, puede haber alcalosis metabólica y no hay hipercalciuria, ¿no? Hay hipocalciuria más bien. Renina y aldosterona elevada, igual que el Barter, ya les he dicho, es igualito al Barter y el tratamiento es parecido. Hipercalciuria idiopática es una de las causas de litiasis recidivante del adulto, importante, igual que la hiperoxaluria. La hiperoxaluria también es una causa de litiasis en el mundo. Permanente, la hipercalciuria puede ser asintomático y hay manifestaciones clínicas cuando el cálculo es grande, como la litiasis renal, incluso con hematuria. Puede ser por una absorción intestinal excesiva de calcio, disminución de la absorción tubular de calcio, formación excesiva de la 1,25-dihidroxilasa, de la vitamina D3, calcitriol, aumento de la resorción ósea. Tratamiento solamente en los casos sintomáticos. Hay que hidratar al paciente. Cuando hay litiasis, el tratamiento es hidratación. Con eso puedo eliminar los cálculos. Ajuste de la ingesta cálcica. Hay que reducir la dieta de calcio. Y acá hay que indicar bien. Mucha gente toma en forma desmedida calcio. Por las propagandas, por los farmacéuticos. Y alguna vez está produciendo mucha litiasis renal. Y el tratamiento es hidroclorotiazida. 1 a 2 miligramos kilo día estimulan la resorción tubular de calcio. Mucho cuidado con... En obesos no voy a poner hidroclorotiazida, pues. Acuérdense que es metabólico, hace dislipidemia, hace hiperuricemia y hace hiperglicemia. Una enfermedad que menciono es la enfermedad poliquística. La poliquistosis renal se asocia mucho a poliquistosis hepática y poliquistosis cerebral, asociado a aneurismas cerebrales sobre todo. Autosómico dominante, comprime el parénquima renal y otros órganos como el hígado, el vaso y el útero. Puede haber quistes en útero y quistes en hígado y vaso. La clínica puede ser incluso asintomática, pero algunas veces puede haber hematuria, puede haber litiasis y puede haber hipertensión arterial. Esta enfermedad poliquística puede confundirse con el hipernefroma. Acuérdense que el hipernefroma tiene una triada clásica: el dolor, masa renal, hipertensión y hematuria, una tetrada más que todo. Nicturia, ictus, hematuria, es todo un contexto de poliquística, cuarta o quinta década. Alta asociación a aneurismas craneales, sobre todo aneurismas de cerebelo. Evolución a IRCT, la poliquistosis da IRCT, pero hay una peculiaridad, y eso lo mencioné en nefrología 1. Tenemos riñones, pacientes con IRCT con riñones grandes. Esa es una regla que ustedes deben aprender. La causa más frecuente es diabetes, mieloma múltiple, riñón poliquístico, hipernefroma, hidronefrosis por pupo, también dan riñones grandes en IRCT o insuficiencia renal severa. Otro detalle más, existen pacientes renales terminales sin anemia. ¿Cómo, doctor? Pero la eritropoyetina, la absorción, algunos otros factores como la hipoplasia medular, la angiodisplasia, esos son causas de anemia. Pero hay enfermedades que van a IRCT sin anemia. Una de ellas es la enfermedad poliquística que produce mucha eritropoyetina, más bien, no ausencia, sino mucha eritropoyetina. Y otra que produce mucha eritropoyetina es el hipernefroma. O sea, pueden cruzar incluso con policitemia. Esa es pregunta de agarre, ¿eh? El diagnóstico se realiza con la ecografía. Pregunta 40. Ante una sospecha de enfermedad renal poliquística del adulto, el paso diagnóstico siguiente más razonable entre los que se señalan es en realidad la ecografía. Pero a mí me gusta siempre usar las preguntas y las respuestas que no es la clave. La tomografía, por ejemplo, es más importante para tumoraciones, para abscesos. La urografía intravenosa es más importante para litiasis, definir el cálculo renal que no se ve bien a la ecografía. Igual que la tomografía. Y la angiografía, sobre todo para ver trombosis o anomalías vasculares a nivel renal.
¿En cuál de las siguientes causas de insuficiencia renal crónica? Miren, lean esta pregunta, creo que les dije ya anticipadamente. Esperaría encontrar menos grado de anemia, incluso no anemia, con grado de disminución de la infiltración glomerular, o sea, con IRC, ya está zanjado. Riñón poliquístico y hipernefroma. Riñón poliquístico e hipernefroma. El síndrome del Liddle, también conocido como un pseudo hiperparatiroidismo, me olvidaba, los pacientes renales crónicos hacen hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué hacen hiperparatiroidismo secundario? Porque al no hidroxilar bien la D3, no absorbe bien el calcio, hay una hipocalcemia. Por feedback, libera más PTH, por eso hay hiperparatiroidismo secundario, que es la génesis de formación de osteodistrofia renal. ¿Cómo vemos la osteodistrofia renal clínicamente? Hiperostosis, prognatismo, excrescencias óseas. ¿No? Entonces, este es un pseudo hiperparatiroidismo, el Liddle, que cursa con alcalosis hiperpotasémica, retención de sodio y edemas, hipertensión, supresión del eje renina-angiotensina-aldosterona. Se trata con amilaride y restricción de sal. Pregunta 42. En relación con el síndrome del Liddle, señale la respuesta incorrecta. Presenta niveles de aldosterona plasmáticos elevados. No, la aldosterona está disminuida, igual que la renina. Ese es un dato importante del Liddle para diferenciar del Bartter y del Hittelmann. Y para diferenciar del hiperaldosteronismo primario, la enfermedad de Kohn.